La asambleísta ecuatoriana Ana Galarza del movimiento Construye fue deportada de Venezuela hasta donde llegó en calidad de observadora del proceso electoral celebrado el domingo. ¿Cuál fue el argumento para expulsarla de esa nación? ¿Cuál era la misión que ella y otros observadores impedidos de ingresar debían cumplir? ¿Y qué deja entrever esta decisión? Conversamos en esta mañana con la legisladora. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso al Ecuador que nos está acompañando en esta entrevista. Asambleísta, ¿cuál fue precisamente ese argumento por el que usted no pudo ingresar a Venezuela? Bueno, ni siquiera nos dejaron acercarnos a migración, se acercó una policía migratoria, nos pidió nuestros documentos, le pidió a mi compañera asambleísta que viajaba conmigo, Iris Triviño, la reserva del hotel en el teléfono, se llevaron el teléfono desbloqueado, tuvieron mucho tiempo el teléfono desbloqueado y nuestros documentos, después le devolvieron su teléfono y los documentos a Iris, mis documentos no me los devolvieron, yo tengo pasaporte diplomático por ser asambleísta. Nos llevaron a un lugar separado y ahí estuvimos una senadora, dos activistas, una periodista, unos diputados y ahí yo me di cuenta que esto estaba bastante extraño. Ni siquiera nos dejaban ir al baño, no me dejaban ir al baño, no me dejaban hacer una llamada, quería llamar a nuestras embajadas, no nos lo permitieron, no nos dejaban comunicarnos con nuestros familiares, después nos trasladaron dos policías migratorios varones a nosotras, no nos decían a dónde nos llevaban, como no quería yo caminar, yo no sabía a dónde me iban a llevar y no me querían responder a dónde, pues decidieron llevarme a empujones. Nunca nos informaron por qué no podíamos ingresar a Venezuela. Iris estaba grabando todo este proceso, nos amenazaron incluso también con detenernos si es que se seguía grabando. Ahí fue cuando nos dijeron que no podíamos ingresar a Venezuela. Para devolvernos nuestros documentos, nos forzaron a que se borren todos los videos de las arbitrariedades que atravesamos y ahí nos devolvieron nuestros documentos y nos manifestaron que nuestra inadmisión a Venezuela era por orden de Nicolás Maduro porque nosotros habíamos sido invitados por María Corina Machado, la lideresa del comando opositor al régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro, nos había pedido que le acompañemos el domingo de las elecciones en Venezuela para que vigilemos el proceso democrático que tenía que desarrollarse, justamente porque era conocido las intenciones de Nicolás Maduro de perpetuar un fraude electoral, ya que al ser un narcodictador que tiene mucho que perder, no quiere dejar el poder ni a las buenas ni a las malas y mucho menos con métodos democráticos. Asambleísta, ¿en cuánto tiempo transcurrió todos estos hechos que nos comenta? Aproximadamente en un tramo de 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Y qué pasó con el resto de las personas donde ustedes se encontraron? A todos les sacaron de Venezuela, a todos les expulsaron de Venezuela. Lo curioso es que a nosotros nos deportaron a otro país que no es nuestro país de origen. A nosotras nos enviaron hacia Colombia, nos tocó comprar nuestro pasaje de regreso acá a Ecuador. No teníamos nuestro equipaje, también nos habían quitado nuestro dinero. Fue un tema bastante complicado. En Venezuela para Nicolás Maduro no hay ni Dios ni ley y no es algo que nos han contado. Nosotros en ese tiempo vivimos una serie de arbitrariedades que lastimosamente nuestros hermanos venezolanos han tenido que soportar durante 25 años. Y mientras a mí me iban empujando, obligándome a caminar hacia un lugar donde yo no conocía a dónde me llevaban, yo ahí entendí por qué existe ese éxodo, esa diáspora de familias venezolanas en todo el mundo que tienen que huir de su patria, Venezuela, por lo que se vive en la narcodictadura en Venezuela. También tengo que decir, rechazo que el expresidente Rafael Correa aplauda el fraude de Nicolás Maduro, que celebre que Nicolás Maduro le haya robado el proceso democrático a la Venezuela honesta. El expresidente no nos representa a los ecuatorianos que queremos que las patrias sean libres de este tipo de regímenes corruptos que lo único que han hecho es destruir el progreso de sus patrias. Esperamos que la comunidad internacional se pronuncie, nos unamos y que Venezuela pueda ser libre para que los venezolanos que se encuentran alrededor del mundo puedan retornar hacia su patria y las familias puedan nuevamente unirse. Asambleísta, ¿fueron momentos de pánico, de temor?
En el momento en el que yo le preguntaba al policía migratorio que nos estaba llevando a dónde nos lleva y a dónde nos lleva, y le pregunté 3 veces y no me respondía, en ese momento, tengo que ser sincera, yo pensé que nos iban a desaparecer. Y pensé en mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeñitos, en mi esposo, en mis papás, en mis hermanos, en mis abuelitas, en lo mucho que sufrirían si es que dejaba yo de existir. Yo soy muy creyente, le pedí mucho al Señor que nos cubra y creo que corrimos con suerte porque las personas que se han unido a luchar en contra de este régimen corrupto, madurista del socialismo del siglo XXI, están presos por motivos políticos y muchos otros están muertos. Nicolás Maduro ha derramado sangre inocente para mantenerse en el poder. Y tengo que decirlo, aquellos que sostienen a Nicolás Maduro, los muertos de Nicolás Maduro también son los muertos de los que sostienen a esa dictadura. Las familias que se han separado por culpa de Nicolás Maduro también son las familias que se han separado por culpa de aquellos que sostienen la narcodictadura. Ese Consejo Nacional Electoral coludido con la delincuencia organizada que se hace llamar Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela también es responsable de todas las personas que han tenido que salir huyendo de Venezuela por las arbitrariedades, ilegalidades, injusticia, desgracia y pobreza que se vive en esa patria. Todos los desaparecidos en el Darién que han tenido que salir de su patria para buscar un futuro mejor, tienen un responsable y son estos gobiernos indolentes que solamente se fijan en sus intereses personales antes que velar por los intereses colectivos del pueblo que les dio en un principio el voto de confianza y que ahora quieren que salgan del poder. No quieren más de esos regímenes, pero se ha instaurado una dictadura que pretende disfrazarse de democracia. Asambleísta, con todos estos antecedentes que usted ha mencionado al momento de ir a cumplir esta misión, de ser observadora en las elecciones presidenciales del domingo, ¿ya se esperaba este escenario, este panorama? Cuando vivimos este tipo de arbitrariedades al ser expulsadas de Venezuela e impedirnos ingresar para formar parte del proceso de veedores internacionales de las elecciones de Venezuela, mi certeza fue que Edmundo González sería electo democráticamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, también tuve la misma certeza de que Nicolás Maduro Moros no dejaría la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela porque tiene mucho que perder, no solamente él, sino todo su séquito de delincuentes que fungen como funcionarios, altos funcionarios de gobierno, y también las cabezas de las Fuerzas Armadas venezolanas que están directamente trabajando también con el narcotráfico y que no quieren dejar el poder porque evidentemente se verían descubiertos todos los actos delictivos que han venido desarrollando en estos 25 años. Hay ciudadanos también que todavía le siguen apoyando al chavismo. Es un porcentaje mucho menor. Yo también tengo que decirlo, no comprendo por qué hay todavía un porcentaje de ciudadanos que apoyan a Nicolás Maduro, porque son estas personas las que tienen a sus familiares en otras partes del mundo, lejos de su patria, porque en Venezuela pasan hambre. El salario básico en Venezuela es lo mismo que lo que cuesta una cubeta de huevos. Por eso vemos cómo millones de venezolanos han tenido que abandonar su madre patria, han tenido que darse un último abrazo con sus familiares y han tenido que ir a buscar suerte en otras partes del mundo. Han caminado fronteras y fronteras, sus pies han sangrado, han tenido a sus hijos en sus brazos, han tenido que pedir caridad por lo que se vive en Venezuela y aún así hay gente que sigue, por supuesto, un porcentaje minoritario, pero aún así hay gente que sigue votando por este régimen que lo único que ha hecho es destruir un país que en su momento fue muy próspero. Los venezolanos no migraban, los venezolanos recibían migración de otras partes del mundo, porque Venezuela es una de las reservas petroleras más grandes del planeta, no debería estar en esta situación, pero el despilfarro, el mal manejo, la política económica populista y mentirosa que nació con Hugo Chávez Frías y que continúa con Nicolás Maduro es lo que ha ocasionado esta crisis. Y este adoctrinamiento también y esta fuerza política del chavismo que se sigue manteniendo por su organización que ha sido perpetua en el tiempo.
Por supuesto, es un tipo de política que tenemos que rechazar y que no podemos permitir que continúe ni en Venezuela para que los cerca de 500.000 de venezolanos que están en nuestro país puedan regresar a una Venezuela libre, que puedan nuevamente reencontrarse con sus familias. Es una política que lo único que ha hecho es afectar a su nación. Es una política que quiere instaurar el expresidente Rafael Correa en nuestro país, por eso es que celebra que Nicolás Maduro se mantenga en funciones como presidente, pero también hay que ver por qué también Rafael Correa celebra que Maduro siga siendo presidente de Venezuela, fraudulento, porque él no ha sido electo por la mayoría de los venezolanos. El verdadero presidente de Venezuela es Edmundo González. Correa celebra que Maduro sigue en el poder porque de esa manera siguen teniendo una guarida, siguen teniendo una madriguera que les da asilo político cada vez que se descubren los delitos que han cometido las personas afines al correísmo y que van y se esconden abajo de las faldas de Maduro en Venezuela, como Pedro por su casa, y por ejemplo está asilado Ronnie Aliaga, el Latin King que el correísmo nos puso como asambleísta, que es alias el ruso, que era el operador del narcotráfico en la Asamblea Nacional, está asilado políticamente en Venezuela. Entonces, claro, a Rafael Correa le conviene que se sigan manteniendo en ciertos países narcodictaduras para que cuando descubra la justicia los delitos que cometen los colaboradores del correísmo puedan ir y esconderse en los gobiernos de narcodictaduras en Venezuela, en Nicaragua, donde son presidentes que realmente no les importa nada, sino únicamente quedarse en el poder para seguir robándole a su país y seguir al servicio del narcotráfico. ¿Cuál ha sido la postura de la Asamblea Nacional del Ecuador con respecto a estos resultados que ha dado el CNE de Venezuela? Ya nos pronunciamos como Asamblea Nacional, también le pedimos al presidente Daniel Noboa que no reconozca a Nicolás Maduro, le pedimos que rechace estos resultados electorales, que la comunidad internacional, toda la comunidad internacional desconozca a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela porque no es el presidente de Venezuela. ¿Todas las bancadas coincidieron? No coincidimos todas las bancadas, evidentemente la Revolución Ciudadana defendió a capa y espada a Nicolás Maduro, dijeron que tiene una de las mejores economías de la región y la Revolución Ciudadana dijo que esperan volver al poder para poder lograr transformar a Ecuador en una segunda Venezuela, porque ellos manifestaban que Venezuela se encuentra excelente. ¿Cómo nos libramos de aquello, asambleísta? Abriendo los ojos, votando responsablemente, entendiendo que somos los pueblos los que elegimos nuestros designios. Hace 25 años atrás todo el mundo advertía que Hugo Chávez iba a asumir a dictadura a su pueblo, que iba a ser una dictadura en Venezuela, se le advirtió a la gente no hizo caso y ahora se ven los resultados. 25 años después se ha derramado mucha sangre inocente, hay muchos presos políticos, hay muchas injusticias, hay muchas arbitrariedades, pero quienes permitieron que el chavismo llegue al poder fue su propio pueblo que no supo escuchar cuando hubo líderes políticos que intentaron hacerle abrir los ojos a la ciudadanía antes de que cometan un error con su voto. Ahora, inclusive con el voto, no pueden librarse de ese error que cometieron hace 25 años. Pero eso sí tengo que decirles, estamos con nosotros, no pierdan la fe. La Venezuela honesta no puede bajar los brazos, esto es hasta el final. Ahora, bueno, estamos observando también que por segundo día consecutivo se han todavía concentrado ciudadanos de la oposición para rechazar estos resultados que le dan la victoria a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro también ha tomado la decisión de apresar a los líderes opositores. Sí, en efecto, busca apresar a María Corina Machado, a su equipo de trabajo que conforman los comandos opositores al régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro. También les ha pedido que las misiones diplomáticas de diferentes países se retiren de Venezuela, por ejemplo Argentina, y es justamente en la embajada de Argentina donde se encuentran varios líderes de oposición a Nicolás Maduro esperando y dando lucha para que no se perpetúe este fraude electoral. Lo que quiere Nicolás Maduro es apresar a todas estas personas que lo único que han hecho es luchar por una Venezuela libre. Miren lo que le hizo a María Corina Machado, la bloquearon durante 15 años para que no pueda ser candidata a la presidencia de Venezuela, no le permitían tomar avión para que pueda desplazarse al interior de Venezuela en avión, todo lo tuvo que hacer vía terrestre y aún así
mis respetos y mi admiración a una de las mujeres más valientes que he podido conocer, que es María Corina Machado. Realmente yo sí tengo que darle el reconocimiento a ella por liderar esta lucha que no es fácil, pero que ha alimentado la esperanza de su pueblo para lograr la libertad de una Venezuela nuevamente grande y maravillosa, como fue hace muchos años atrás, antes de que el socialismo del siglo XXI introduzca sus sucias garras en este pueblo. Asambleísta, sin embargo, hay países latinoamericanos como Nicaragua, Bolivia y Cuba que sí también han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Nicaragua, absolutamente corrupto el régimen de Ortega. Cuba, en la absoluta pobreza su pueblo, igual vivieron un éxodo, una diáspora de cubanos que tuvieron que salir de su país, que trabajan en otras partes del mundo para enviarles dinero a sus familias porque no cuentan con recursos económicos. Nos da un medidor el hecho de que estos países bajo estas dictaduras con sus pueblos empobrecidos sean los que apoyen al régimen de Nicolás Maduro. Me da vergüenza que Rafael Correa aplauda el fraude de Nicolás Maduro, y aquí sí tengo que decirlo públicamente. Yo sí le agradezco al presidente Lenín Moreno que nos haya liberado de esta política del socialismo del siglo XXI, que lo que hizo fue quebrarle al Estado ecuatoriano después de haber tenido el segundo boom petrolero en la historia republicana de nuestro país, después de haber tenido tantos recursos económicos. Con el toque de Midas a la inversa, lo único que hizo el correísmo fue incautarle al sector privado empresas prósperas para después quebrarlas y meterles en problemas a los trabajadores de esas empresas que ahora ni siquiera pueden cobrar sus sueldos y que tienen obligaciones familiares, obligaciones económicas que cumplir, pero por los malos manejos del gobierno del expresidente Rafael Correa, todas esas empresas quebraron. Este mismo canal, TAME y otras empresas fueron quebradas en estos gobiernos populistas e irresponsables, y ahora ¿quiénes pagan los platos rotos? Los trabajadores de estas empresas, los ciudadanos, las clínicas que no pueden seguir dando servicio porque esos gobiernos lo único que hacen es quebrar a sus estados. Tenemos que vernos en ese espejo, votar responsablemente. Yo sé que el próximo año son las elecciones, pero solamente en nuestras manos se encuentran los destinos de nuestras patrias. ¿Cuál fue ese mérito mayor de Lenín Moreno? El habernos librado del correísmo y del socialismo del siglo XXI. Bueno, el correísmo dice que fue una traición, tal vez fue una traición a los delincuentes del correísmo, pero fue una lealtad con su patria, y eso yo sí debo reconocerlo y agradecerlo. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión a fondo. Que tenga un excelente día. Igualmente, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias.